El Partido Comunista Chino está pidiendo grandes cantidades de suministros médicos a fabricantes chinos, lo que despierta el temor de que el país se esté preparando para una segunda ola del virus. Un experto dice que el virus se comporta de manera muy diferente en el noreste de China. Señala tres grandes diferencias con respecto al virus de Wuhan. China inició sus reuniones políticas anuales más importantes en Beijing. Las autoridades también están reforzando su control sobre la represión de ciudadanos comunes que buscan reparaciones por parte del régimen chino. Una funcionaria local pro-democracia de China fue recientemente ingresada por la fuerza en un hospital psiquiátrico. Esto después de que fuera a Beijing a distribuir panfletos pidiendo reformas democráticas en el país. Bienvenidos a China en Foco. Yo soy Julián Bertone. El Partido Comunista Chino está pidiendo grandes cantidades de suministros médicos a fabricantes chinos, lo que despierta el temor de que el país se esté preparando para una segunda ola del virus. El neoyorquino Moshe Malamud ha hecho negocios en China por más de 2 décadas. Dijo a New York Post que en las últimas semanas sus proveedores chinos han sido abrumados con pedidos de las autoridades. Un proveedor le contó que ha sido contratado por el régimen chino para producir 250 millones de trajes protectores. Preguntó por qué las autoridades estaban pidiendo tantos, pero no obtuvo respuesta. Moshe señaló que otros fabricantes le indicaron que están centrados en producir para el régimen chino en previsión de una segunda ola de brotes del virus y que continuarán así hasta finales del verano. El mes pasado, los principales fabricantes de Estados Unidos en China dijeron a la Casa Blanca que el régimen les impidió exportar mascarillas faciales, kits de pruebas y otros equipos de protección. En 3 provincias del noreste de China están apareciendo signos de un segundo brote del virus: Jilin, Heilongjiang y Liaoning. Según un medio de prensa chino, un experto señaló que el virus se está comportando de manera diferente en el noreste del país. El virus tarda más tiempo en volverse detectable que en Wuhan, lo que significa un mayor riesgo de grupos de infecciones familiares. Los pacientes también están tardando más en recuperarse. Otra diferencia importante es que el virus del segundo brote ataca principalmente los pulmones de las personas, mientras que el virus de Wuhan ataca múltiples órganos. Estudios chinos muestran que el virus ha mutado en al menos 30 cepas. Científicos de Estados Unidos e Inglaterra dicen, en cambio, que ya hay cientos de mutaciones. Han pasado 40 días desde que Wuhan levantó las restricciones, pero todavía hay preocupación por un segundo brote. Los residentes temen que las autoridades sigan restando importancia a la situación y por eso no salen. De esta forma a los negocios les cuesta mantenerse y muchos han cerrado. En este video, el dueño de un comercio dice: el negocio todavía no mejora. Mis productos están a la venta desde 60 yuanes, unos $8 estadounidenses. No tengo beneficios, solo quiero deshacerme del stock. El problema es que nadie está comprando. Comenta además que el negocio de al lado vende zapatos y que se mudó después de perder más de $14.000. Añadió: las tiendas de esta calle están cerrando una tras otra. Tal vez sea una buena idea cerrar y dejar de perder más dinero. Realmente no sé qué hacer a continuación. El Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos ha ordenado, según se informa, la escisión de una empresa conjunta entre inversores chinos y la empresa de California Exo Bionics Holdings, o Exo. Exo fabrica exoesqueletos, que son dispositivos robóticos que ayudan a los discapacitados a caminar. También trabaja con el ejército de Estados Unidos. El año pasado la compañía llegó a un acuerdo con una empresa de riesgo de China, Zhejiang Chouyuan Venture Capital Investment, para acceder a los mercados asiáticos. En virtud del acuerdo, los inversores chinos invirtieron $5 millones en acciones de Exo. El Comité de Estados Unidos se encarga de comprobar las transiciones de inversiones extranjeras por los riesgos que puedan significar a la seguridad nacional. El doctor Richard Levitan, un médico de sala de emergencias estadounidense, ha observado hipoxia silenciosa en algunos pacientes con el virus del PSC, según un informe de CNN. Explica que estos pacientes llegaron a la sala de emergencias con niveles de oxígeno en sangre tan bajos como el 50%. Sus radiografías se veían horribles y aún así estaban completamente despiertos e incluso podían usar sus teléfonos celulares sin problema.
Wu Chanteng, un médico de la red de hospitales más grande de Taiwán, nos dijo que una vez que el nivel de oxígeno en sangre cae a cerca del 90%, los pacientes deberían tener dificultades para respirar, estar jadeando y tener los labios azules. Cuando el oxígeno en sangre cae por debajo del 50%, es una situación muy grave. El doctor Wu dijo que esto normalmente solo sucede a las personas que tienen enfermedades cardíacas congénitas y a las personas que están muriendo. Añadió que es terrible si un paciente no muestra síntomas cuando el cuerpo ya está en una situación tan crítica, porque no es consciente de que sus pulmones y otros órganos, como el corazón, los riñones y el cerebro, ya están gravemente dañados. El doctor Wu piensa que solo cuando la situación llega a un punto crítico se produce una grave insuficiencia respiratoria. Indicó que todavía se necesitan más investigaciones sobre el tema. Una funcionaria china pro-democracia fue recientemente obligada a ingresar en un hospital psiquiátrico. Su hija trató de rescatarla, pero fue amenazada por las autoridades para que guardara silencio. El incidente ocurrió a la par de las reuniones políticas más importantes de China. Feng Xiaoyang, una investigadora para el Congreso del Pueblo en la ciudad de Linyin, provincia de Shandong, fue admitida a la fuerza en un hospital psiquiátrico. La detuvieron por repartir panfletos pro-democracia en Beijing el 28 de abril. Según una carta de auxilio enviada por la hija de Feng, la investigadora criticó el mal manejo del brote del virus por parte de las autoridades chinas. También apeló a reformas democráticas y pidió la reelección del líder del régimen. Feng fue inmediatamente arrestada en Beijing. Al día siguiente, la policía la envió al hospital psiquiátrico de Linyin en su ciudad natal. La hija de 20 años de Feng la visitó el 7 de mayo. La funcionaria dijo que fue obligada a tomar pastillas cada día, añadiendo que había empezado a sufrir de insomnio y confusión. I cannot fall asleep. I suffer from nausea and vomiting. I told them that I was originally a healthy person, but since I came here and took your medicine, I now become like someone with mental problems. Are you still taking the medicine now? Yeah, I'm still taking the medicine. They won't allow it if I don't take it. If I refuse, they will pinch my nose and force me to take it. La hija de Feng está preocupada por el agravamiento de la salud de su madre. Pidió ayuda a sus familiares, pero le dijeron que ser anti-Partido Comunista Chino es lo mismo que ser psicótica. Feng Xiaoyang trabajó en la oficina pública de la ciudad de Linyin durante más de 20 años. Debido a sus críticas al Partido Comunista, Feng no pudo ser promovida y fue restringida de viajar al extranjero. En octubre pasado fue detenida por las autoridades chinas por apoyar públicamente las protestas pro-democracia de Hong Kong. Esta vez, Feng fue arrestada justo antes de que China iniciara sus reuniones políticas anuales, las 2 sesiones, que comenzaron este jueves. El régimen tiene un historial de endurecimiento del control y de aumento de las órdenes de represión contra disidentes antes y durante estas reuniones. Mientras comienzan los mayores eventos políticos del año en China, las autoridades están tomando medidas severas contra ciudadanos que piden justicia al régimen. La reunión política más importante del año en China ha comenzado. Al mismo tiempo, las autoridades están intensificando los esfuerzos para reprimir a las personas que piden justicia al régimen comunista. La represión se intensifica durante las reuniones. Además, diferentes regiones están intensificando los esfuerzos para interceptar y detener a peticionarios. Los peticionarios en China son ciudadanos agraviados. Es difícil defender sus derechos humanos a través del sistema legal, por lo que a menudo viajan a Beijing para buscar reparaciones. Las autoridades de Beijing están imponiendo medidas aún más estrictas este año para mantenerlos fuera de la vista del público. Un peticionario de una provincia del norte recibió una llamada telefónica de su gobierno local después de comprar un pasaje de tren a Beijing. Le pidieron que no fuera. Así que básicamente significa que justo después de hacer el pedido, mi información personal fue pasada al gobierno local a través del aparato de seguridad. Saben exactamente cuándo voy a llegar a la estación de tren de Beijing Oeste, en qué tren y a qué hora. Trabajadores del régimen lo arrebataron del tren una parada antes de su destino final. Kai ha estado peticionando a las autoridades durante casi 20 años. Sufrió un fraude comercial a principios de la década de 2000 y desde entonces ha estado buscando compensación. Esta vez Kai fue a Beijing no para peticionar, sino para ocuparse de algunos asuntos personales. El gobierno local volvió a enviar gente para seguirlo. Dicen, nuestra dirección nos ha ordenado que no te perdamos de vista una vez que te veamos. Peticionarios de varias regiones de China informan que los gobiernos locales los están interceptando y arrestando.
Una peticionaria de Shanghái dijo que conoce a otros que intentaban ir a Beijing para apelar, pero ahora todos han sido interceptados y arrestados. Los llamamientos para reducir la dependencia de China están aumentando en Estados Unidos y también en Reino Unido. Algunos están preocupados de que el país dependa demasiado de China, no solo para obtener productos de consumo como computadoras portátiles y teléfonos, sino también medicinas. Las inversiones chinas en Reino Unido cubren una amplia gama de sectores, desde energía hasta bienes raíces, tecnología y entretenimiento. En los últimos 9 años, China invirtió más de 55.000 millones de dólares en Reino Unido, la cifra más alta de Europa, y en 2018 Reino Unido fue el mayor inversor europeo en China, ya que las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron los 83.700 millones de dólares. Pero las esperanzas de que unos lazos económicos más profundos conduzcan a la liberación política en China se están desvaneciendo. The country has not moved forward with liberalization and democratization to the extent that we hoped, and has instead moved into a different trajectory, one that is increasingly authoritarian and revisionist. A recent report by conservative think tank Henry Jackson Society said that the US, UK, Australia, Canada and New Zealand, those are the countries that make up the powerful Five Eyes intelligence sharing community, are strategically dependent on China. Su análisis muestra que Reino Unido depende de China en 57 categorías distintas, de lo que se clasifica como bienes esenciales. Estos incluyen ingredientes activos farmacéuticos usados para analgésicos, antibióticos y medicina antiviral. And so we have an unlevel playing field that makes it hard for companies in the UK to compete with Chinese companies because you're really competing with the Chinese government. Gibson dijo que China obtuvo su cuota de dominio global en productos farmacéuticos por dominio de la disminución de precios y el uso de prácticas comerciales desleales, no porque sus productos fueran de mejor calidad. Un ejemplo es de 2018, cuando la FDA retiró del mercado medicamentos para la presión arterial fabricados en China por estar contaminados con una toxina cancerígena. The world is dependent on China for thousands and thousands of medicines that are used in hospitals every day, including those that are needed to treat people with COVID-19. People want to trust the medicines and the personal protective gear coming from China, but its track record is really very, very concerning. El presidente Trump recientemente concedió un contrato a una nueva compañía estadounidense para fabricar remedios e ingredientes farmacéuticos, en un cambio para no depender de ningún país como China para los suministros esenciales. Mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, es conocido por estar históricamente a favor de los acuerdos con el régimen chino, se enfrenta ahora a una creciente presión para endurecer su postura. Más de 20 legisladores británicos escribieron al secretario de Comercio Internacional la semana pasada, buscando enmendar un proyecto de ley para reducir la dependencia de bienes esenciales de China. Recientemente, los legisladores crearon un nuevo grupo para debatir las políticas hacia China. Este grupo responde a los pedidos de algunos de ellos para que el régimen chino se enfrente a un ajuste de cuentas por su manejo de la pandemia. Gracias por mirar China en foco2020. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos la próxima.